Nunca imaginé que el mismo hijo al que le di la vida, el que creció en mis brazos, algún día sería capaz de darme la espalda en el momento que más necesitaba un abrazo. Esta es mi historia. Y créeme, no vas a querer perdértela. Así que antes de que te cuente todo lo que pasó, suscríbete al canal, déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves y qué harías tú en mi lugar. Ahora sí, vamos a comenzar. Me llamo Rosa María, pero en el barrio todos me conocen como Doña Rosita. Tengo 68 años. Las rodillas me duelen cada que hay humedad y las manos ya no me responden como antes, pero todavía me levanto cada mañana con el mismo ritual de siempre, preparar cafecito de olla y barrer el patio antes de que el sol se asome por los cerros. Vivo en la misma casa donde crié a Toño, mi único hijo. Una casita sencilla de paredes desgastadas en una de esas colonias donde las calles se llenan de vida desde temprano. Los vendedores de tamales, el señor del gas gritando ¡el gas!, los niños corriendo con sus mochilas medio abiertas y los perros ladrando a cualquier sombra que se mueva. Así es Iztapalapa, mi barrio, mi raíz. Mi día empieza siempre igual. Me pongo el rebozo sobre los hombros, me asomo por la ventana y me siento en la vieja silla de madera que me regaló mi esposo en paz descanse. Desde ahí veo cómo la vida sigue su curso, mientras yo me quedé atrapada en una rutina que me hace compañía, pero también me recuerda lo sola que me he sentido desde que Toño se fue a vivir con su esposa a Chalco. No me malinterpreten. Yo sé que los hijos crecen y hacen su vida, pero una nunca deja de extrañar esos días en que la casa estaba llena de risas, de regaños, de olores a comida casera. Ahora cada rincón me susurra recuerdos. La cocina todavía guarda el eco de las carcajadas de Toño cuando era niño, cuando me pedía sopes con harta crema ama. La mesa sigue siendo la misma donde le ayudaba a hacer la tarea y el patio. El patio todavía guarda las marcas de sus primeras caídas en la bicicleta. Hace meses que no lo veía. Las llamadas se volvieron cada vez más espaciadas. «Estoy ocupado, ama», me decía siempre. «Al rato te marco». Pero ese rato nunca llegaba. No crean que me quedaba de brazos cruzados. A veces me aventuraba al mercado de la Merced solo para sentir que el tiempo no me comía viva. Caminaba entre los puestos de fruta, saludaba a las marchantas de siempre y me traía 1 kilo de naranjas o un ramito de flores para la Virgencita. Pero cada regreso a casa era más pesado, más largo, más vacío. Por eso, cuando me llegó su mensaje esa mañana, sentí un vuelco en el pecho. «Paso a verte en la noche, ama. Quiero platicar contigo». Esas palabras me supieron a esperanza. No les miento, hasta las manos me temblaron un poco del puro gusto. Sin pensarlo, me puse a preparar lo que más le gustaba: sopes de chicharrón prensado, frijolitos refritos, salsa verde, bien picosa como le encantaba. Mientras la manteca chisporroteaba en el comal, me di cuenta de que estaba sonriendo como tonta. Me sentí como esas mamás que esperan al hijo que regresa de la universidad, aunque Toño ya tenía su propia familia. Limpié la casa como si esperara visita importante. Sacudí los muebles, barrí hasta el último rincón, hasta saqué la vajilla buena que casi nunca uso. Cuando terminé, me senté en la silla de siempre y me puse a mirar el reloj como si con eso pudiera hacer que el tiempo pasara más rápido. El sol se fue ocultando y las sombras se alargaron en las paredes. Encendí la luz de la cocina y seguí esperando. Afuera, los puestos de tacos ya estaban armados y el barrio olía a tripita y pastor. Pero yo me quedé sentada esperando. Mientras tanto recordaba cómo Toño de niño solía meterse en mis faldas cuando tenía miedo de los cohetes en Año Nuevo. Cómo se ponía sus zapatitos escolares al revés
y cómo lloró la primera vez que lo dejé en la primaria. Recordaba su carita sucia cuando corría a abrazarme después de un partido en la calle y cómo me prometió que cuando creciera nunca me iba a dejar sola. Y mírenme ahora, ahí sentada como boba esperando un te quiero que parecía costarle la vida. Casi a las 7 escuché el chirrido del portón. Mi corazón dio un brinco. Era él. Toño entró con el ceño fruncido, hablando por el celular. Apenas me dio un beso en la mejilla. Lo vi más cansado que otras veces, más serio. Pero igual me llené de gusto de verlo en casa. Ya casi está la cena. Hijo, le dije con una sonrisa que me salió desde lo más profundo del corazón. Él asintió, dejó el celular sobre la mesa y se dejó caer en la silla como si trajera el mundo cargando en la espalda. No sabía que esa noche, junto con la cena, me iba a tragar la primera cucharada amarga de una traición que me partiría el alma. Toño se terminó los sopes sin decir mucho. Parecía que cada bocado se le atoraba en la garganta y yo fingía no darme cuenta. Le pregunté por Susana y los niños, pero solo me contestaba con monosílabos. Bien, ahí vamos. Ya sabes el trabajo. La cocina, que siempre fue el lugar donde compartíamos todo, se sentía helada esa noche. Yo removía nerviosa la jarra de agua de Jamaica buscando algo más. ¿Qué decir? Para alargar el momento, pero Toño parecía tener algo en la punta de la lengua que no se animaba a soltar. De pronto se limpió las manos con la servilleta, se acomodó en la silla y me miró fijamente como quien se prepara para decir algo que sabe que dolerá. Ama, dijo, y mi corazón se apretó. Siempre que comenzaba así, era porque lo que venía no era fácil de tragar. Tomó aire, bajó la mirada y continuó: mira, tú sabes que la casa allá en Chalco ya no da para más. Los niños están grandes. Lucía ya no cabe en la cocina y bueno, hemos estado pensando que tal vez podrías venirte a vivir con nosotros un tiempo. Sentí que me quedaba sin aire. Las palabras me cayeron como balde de agua fría. No porque me invitara a su casa, sino por cómo lo dijo: un tiempo. Como si yo fuera una visita que pronto se volvería incómoda. Él siguió, como si no notara la punzada en mi pecho y pues, ya que esta casa es grande, nosotros podríamos venirnos a vivir acá. Tú sabes, para que los niños tengan su espacio. Tú ya estás sola aquí, ama. No es bueno que vivas en una casa tan grande tú sola, agregó como si me estuviera haciendo un favor. Me quedé en silencio, mirando el mantel como si ahí pudiera encontrar las palabras que se me atoraban en la garganta. ¿De verdad creía que yo iba a dejar mi casa, mi vida, mis recuerdos? Solo porque a ellos se les había acabado el espacio en la suya. ¿Y yo dónde viviría allá? Logré preguntar, aunque ya temía la respuesta. Él se revolvió incómodo en la silla y dijo: en la sala al principio, y luego vemos si podemos acomodarte en el cuarto del niño cuando se mude a la universidad. O también podríamos vender esta casa, comprarte un departamentito chiquito y con lo que sobrecomprar algo más grande para nosotros. Sentí un vacío en el estómago que nada tenía que ver con el hambre. Un departamentito, después de todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, ahora yo sobraba en mi propia casa, recordé cuando Toño se casó. Les ofrecí que se quedaran aquí, que viviéramos juntos, que podíamos ayudarnos mutuamente. Pero Susana no quiso. Ella quería su espacio. Prefirieron alquilar ese departamentito oscuro y húmedo en Chalco. Les advertí que no era buena inversión, que el barrio no era seguro, pero no escucharon. Ahora, después de casi 10 años, pagando la hipoteca, venían a pedirme que les entregara lo único que me quedaba. Tragué saliva
y con la voz más tranquila que pude le dije: «Lo pensaré, hijo. No es una decisión cualquiera». Toño asintió, se levantó sin tocar la jarra de agua y me dio un beso rápido en la frente. «Me avisas pronto, ama», murmuró antes de salir por la puerta dejándome sola en esa cocina que tantas veces nos había visto reír y que esa noche me vio llorar en silencio. Me quedé allí sentada, viendo cómo el vapor de la jarra se disipaba en el aire, igual que las ilusiones que me había hecho esa mañana cuando leí su mensaje. La esperanza que había encendido se apagó en un solo soplido. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando a mi vecina doña Lupita, a quien sus hijos le hicieron lo mismo. Le vendieron su casa prometiéndole un lugar más cómodo, y luego la dejaron sola en un cuartito oscuro donde apenas cabía una cama y una silla. Nadie la visitaba, nadie la llamaba. Murió en soledad esperando una visita que nunca llegó. Yo no quería terminar como ella. Me levanté en plena madrugada, encendí la luz de la cocina y me serví otro cafecito de olla. Mientras revolvía el azúcar, supe que tenía que hacer algo. No podía dejar que me arrancaran lo único que era mío. No otra vez. No sin pelearlo primero. Esa noche casi no pegué un ojo. Me levanté varias veces a caminar por la casa tocando las paredes, acariciando los marcos de las fotos viejas que adornaban la sala. Ahí estaba Toño de niño en su primer día de escuela, con su uniforme azul marino y su carita nerviosa. Ahí estaba mi difunto esposo, don Lupe, sonriendo con sus bigotes bien recortados, como si todavía estuviera aquí diciéndome al oído que no me dejara pisotear. Amanecí con los ojos hinchados, pero con algo claro en mi corazón. No iba a dejar que me sacaran de mi casa sin luchar. Sabía que si me mostraba débil, se aprovecharían de mi silencio. Así que decidí que la próxima vez que Toño y Susana vinieran, los iba a recibir como se merecían, pero no con la sumisión de una madre que se rinde, sino con la dignidad de una mujer que conoce su valor. Pasé el día entero preparando cada rincón de la casa, pero no como quien decora para una fiesta, sino como quien alista un escenario para una batalla silenciosa. Saqué la vajilla buena esa que solo usé en las Navidades cuando mi esposo vivía. Puse el mantel bordado por mi madre, el mismo que me acompañó desde que era joven. Pulí los cubiertos hasta que brillaron como si fueran de plata pura. Fui al mercado de San Juan y compré los mejores ingredientes: carne de res para guisar con papas, queso fresco, de rancho tortillas recién hechas y chiles para hacer mi famosa salsa borracha. Incluso me di el gusto de comprar 1 litro de crema espesa, de la que casi nunca me permito porque, siendo sincera, todo en esta vida se ha vuelto más caro y mi pensión no da para lujos. Preparé todo con el mismo amor con el que crié a Toño. Me pasé la tarde en la cocina recordando cada momento en que ese niño me decía: «Ama, tú cocinas mejor que nadie». Cómo me dolía saber que ahora me veía como una carga. Cuando la mesa estuvo lista, me senté en la sala con la ventana entreabierta, esperando escuchar el ruido del portón. Las horas pasaron lentas, casi crueles. El sol empezó a esconderse cuando por fin escuché el motor del coche. Respiré hondo, me levanté y me alisté para recibirlos. Toño bajó del carro primero. Detrás de él venía Susana con ese gesto serio que siempre traía cuando cruzaba la puerta de mi casa, como si el aire aquí le pesara más que en cualquier otro lado. Venían con los niños, que apenas me saludaron con un hola seco mientras se clavaban en sus celulares. «Pásenle, hijos. La mesa ya está servida», les dije, intentando que mi voz no sonara quebrada. Se sentaron todos. Toño me miró con sorpresa al ver la mesa tan arreglada. «Ama, ¿qué celebramos?», preguntó desconfiado. «Nada, hijo», respondí, sirviendo los platos con calma. «Solo quería que comiéramos en familia.
como antes. Susana se cruzó de brazos, incómoda. Toño solo asintió como si no supiera cómo rechazar algo que ya estaba puesto. Comimos en silencio los primeros minutos. Yo me esforzaba por no dejar que el temblor en las manos se notara cuando servía más agua o pasaba las tortillas. Fue Susana quien rompió el silencio. Pues ya platicamos bien lo que te propusimos, doña Rosa. Toño y yo creemos que es lo mejor para todos, dijo, mirando su plato como si el mole tuviera todas las respuestas. Yo limpié mis manos en la servilleta, respiré profundo y le sonreí, aunque por dentro sentía el corazón latiendo tan fuerte que me retumbaban los oídos. Me parece bien que lo hayan pensado, muchachos, pero yo también estuve pensando. Ambos levantaron la mirada atentos. Si vamos a hacer esto, hay condiciones, continué con la voz más firme que pude reunir. La primera, yo escojo dónde voy a vivir. Nada de cuartitos o salas prestadas. Quiero un lugar digno donde me sienta en casa. Vi cómo Susana torció el gesto, pero no me detuve. Y la segunda, quiero ser dueña del 50% de lo que compre. Si vamos a vender esta casa, yo no voy a quedarme sin nada. Quiero que quede por escrito que la nueva casa será mitad mía, mitad de ustedes. El silencio cayó como una losa en la mesa. Toño abrió la boca, pero fue Susana quien habló primero, casi escupiendo las palabras. Eso no es justo. Si vamos a pagar el resto, ¿por qué tú tendrías la mitad? Le sostuve la mirada sin temblar. Porque esta casa es mía, Susana. Y si ustedes la quieren vender, yo también tengo derecho a lo que valga. Toño bajó la mirada, apretó los puños sobre la mesa y suspiró largo. Ama, no es tan fácil como lo dices. Más fácil fue para ustedes venir aquí a pedírmelo, le respondí sin levantar la voz, pero dejando que cada palabra pesara como piedra. Nadie dijo nada por un buen rato. Los niños seguían clavados en sus celulares, ajenos al terremoto que se estaba gestando sobre esa mesa. Me levanté, recogí los platos y mientras me metía en la cocina, escuché a Susana susurrar con molestia. Te dije que no iba a ceder tan fácil. Me mordí el labio para no soltar las lágrimas. Había dado el primer paso, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. 2 días después, Toño volvió a escribirme. Esta vez no fue un mensaje amable como el anterior. Era breve, seco, como si tuviera prisa de cerrar un trato comercial y no de hablar con su madre. Ama, Susana y yo vamos a pasar el sábado. Queremos dejar esto resuelto ya. Me quedé mirando el celular largo rato sin responder de inmediato. En el fondo ya sabía que no venían a platicar, venían a presionarme. Lo sentí en los dedos, en la espalda, en el estómago. El sábado llegó y el barrio parecía más callado de lo normal. El sol caía de lleno sobre el patio, las plantas se veían tristes igual que yo me sentía por dentro. Pero me obligué a no mostrarlo. Me puse mi mejor vestido, el azul marino, que guardaba para las misas importantes, y me senté a esperarlos con un café en la mano. Esta vez llegaron sin los niños. Toño entró primero, Susana detrás. Venían tomados de la mano como si eso les diera más fuerza o más autoridad. No traían sonrisas, solo esas caras largas que se ponen cuando uno ya decidió algo y solo viene a imponerlo. Buenos días, ama, saludó Toño sin mucho ánimo. Buenos días, hijo. Susana respondí parándome para recibirlos. No quise ser grosera, pero tampoco les ofrecí café esta vez. Sabía que lo que se venía no era una sobremesa agradable. Nos sentamos en la sala. Susana se cruzó de brazos. Toño se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de dar un discurso ensayado. Y no me equivoqué. Ama, ya lo platicamos bien, empezó Toño, mirándome con una mezcla de lástima y determinación. Mira, entendemos lo que pediste, pero es muy complicado. Nosotros no podemos compartir una propiedad que vamos a estar pagando. Eso no es justo. Susana asintió,
apoyándolo como si fueran un solo cuerpo. Y bueno, pensándolo bien, creemos que lo mejor es que vendas la casa completa y compres algo chiquito tú sola. Así nosotros compramos por nuestra cuenta lo que podamos y cada quien tiene lo suyo. Sentí que me arrancaban el aire. Toño notó mi expresión y se apuró a justificarse. Mira, ama, es que tú ya no necesitas tanto espacio. Un departamentito chiquito cerca de alguna iglesia o del mercado. Algo que puedas cuidar tú solita. Tú misma has dicho que te cansas más que te pesan las escaleras. Las palabras se me atoraron en la garganta. Quería gritarle que no se trataba del espacio ni de la comodidad. Se trataba de lo que esta casa significaba para mí. Pero no dije nada. Solo los dejé hablar. Y si lo haces, ya continuó Susana, sacando unos papeles de su bolso. Tenemos un comprador interesado. Dice que puede hacer la operación en menos de un mes. Trajimos el contacto de la inmobiliaria para que lo veas. Me pasaron el folder como quien ofrece un dulce envenenado. Lo abrí despacio, solo por educación. Vi los papeles, las cifras, y supe que ya lo tenían todo planeado. Solo les faltaba mi firma. Y si no quiero, pregunté con la voz apenas audible. Susana me miró con una sonrisa forzada. Pues, tú decides, doña Rosa. Pero no podemos seguir esperando. Ojalá lo pienses bien. Se levantó alisándose la falda, como si la conversación ya estuviera cerrada. Toño se quedó sentado unos segundos más. Me miró con esos ojos que un día fueron de un niño noble y que ahora se me hacían de un extraño. Ama, solo queremos lo mejor para todos, murmuró, como si él mismo no se creyera sus palabras. Me quedé sentada mientras los veía salir por la puerta llevándose sus papeles y su falsa amabilidad. Cuando cerraron el portón me levanté despacio, caminé hasta la cocina, abrí el cajón donde guardaba las fotos viejas y lloré por todo lo que estaba a punto de perder si no hacía algo. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejarme un comentario contándome qué harías tú en mi lugar. Tú también has pasado por algo así. Me encantaría leerte. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo para que no te pierdas las próximas historias reales que te harán reflexionar. Gracias por acompañarme hasta aquí. El domingo amanecí con los ojos hinchados, pero el alma terca. No iba a rendirme tan fácil, no después de todo lo que había costado levantar esa casa. Sabía que Toño volvería a insistir, lo conocía mejor que a la palma de mi mano. Y no me equivoqué. Apenas daban las 10 de la mañana, cuando supe que algo se traía entre manos. El barrio seguía su curso como si nada pasara. El camión del gas ya había pasado 3 veces. Los niños jugaban con una pelota desinflada en la calle y yo seguía en la cocina amasando tortillas para mí sola, hasta que sonó el celular. Ama. Era Toño, otra vez. Mira, no quiero que te enojes, pero Susana habló con su primo Beto. ¿Te acuerdas de él? El que trabaja en la constructora. Dice que podría conseguirte un departamento bonito, de esos que tienen elevador, vigilancia, área verde. Algo cómodo para ti. Solo hay que vender esta casa para completar. Sentí que las manos se me entumecían, pero no dije nada de inmediato. Toño siguió hablando como si ya tuviera todo resuelto en su cabeza. Mira, ama, sería lo mejor. Tú ya no tendrías que preocuparte por arreglos, por el patio, por nada. Solo vivirías tranquila. Beto dice que es una oportunidad única que no se presenta 2 veces. Y ustedes pregunté sabiendo perfectamente la respuesta. Nosotros nos quedamos aquí, claro. Es que esta casa está bien ubicada. Los niños podrían ir a mejor escuela. Susana podría tener su taller aquí. Ahí estaba la verdadera intención disfrazada de ayuda. No era por mí, era por ellos.
Todo el departamento bonito era solo un envoltorio bonito para empujarme a firmar. Me llevé el celular al pecho. Cerré los ojos un momento y respiré profundo. Déjame pensarlo, Toño, dije al fin antes de colgar. Esa noche, mientras me preparaba un café, me vinieron a la mente las historias que había escuchado en el mercado. Doña Berta, que vendió su casa porque sus hijos le prometieron un depa mejor y terminó en un cuartito húmedo en la periferia. Don Eusebio, que firmó papeles sin leer y lo dejaron sin nada, dependiendo de la caridad de los vecinos. No iba a ser una más de esas historias. Saqué una libreta vieja de esas donde anotaba las cuentas del mandado. Empecé a hacer cuentas. Lo poco que tenía ahorrado la pensión, que apenas me alcanzaba para el mes. No tenía mucho, pero tampoco estaba dispuesta a regalar lo único que me quedaba. Al día siguiente, fui a buscar a don Gilberto, el abogado que había ayudado a mi esposo cuando compramos esta casa. Llevaba años sin verlo, pero sabía que seguía trabajando en su despacho cerca del centro. Cuando llegué, me recibió con esa sonrisa amable que siempre tuvo. Doña Rosita, qué milagro verla por aquí, me dijo estrechándome la mano. Le conté todo, cada detalle. Cómo me habían ofrecido ayuda, cómo me presionaban para vender. Don Gilberto me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Y la casa sigue a su nombre?, preguntó. Sí, toda la documentación está en orden, respondí. Él se recargó en la silla, cruzó los brazos y me miró con seriedad. Entonces, nadie puede obligarla a vender. Nadie. Esta casa es suya, doña Rosita, y solo usted decide qué hacer con ella. Sentí que me quitaban un costal de encima, pero la batalla no había terminado. ¿Y si quieren insistir?, pregunté. Don Gilberto sonrió como quien ya se sabe la jugada. Entonces jugamos nosotros también. Vamos a redactar un documento donde usted pone las condiciones. Si ellos no aceptan, no hay trato. Pero esta vez todo será legal. Sin trampas. Asentí con firmeza. Era hora de devolverles el favor. Salí de ese despacho con la frente en alto. Me sentí más viva que en años. Caminé por el mercado, compré pan dulce y me regalé un cafecito en el puesto de doña Meche. Mientras el aroma del café me llenaba los sentidos, supe que la próxima vez que Toño y Susana vinieran, serían ellos quienes se irían con las manos vacías o aceptando mis condiciones. Y eso, mis amigos, sería apenas el principio. Los días siguientes pasaron lentos, como si el reloj se burlara de mí. Cada minuto se estiraba como un chicle, pero en mi interior todo hervía. No podía dejar de pensar en lo que Toño había dicho, en cómo disfrazaron sus intereses de preocupación por mi bienestar. Era una jugada sucia, pero yo ya no era una mujer ingenua. Cuidé cada detalle como si estuviera armando un rompecabezas. Guardé los papeles en un sobre grande con el documento que don Gilberto había redactado. Cada cláusula dejaba en claro que si la casa se vendía, yo debía tener el control sobre el destino de la nueva vivienda y el 50% de la propiedad quedaría legalmente a mi nombre. Pasaron 3 días hasta que Toño volvió a llamar. Su voz sonaba tensa, como si ya sospechara que algo no había salido como ellos esperaban. Ama, ¿ya pensaste lo del depa? Beto dice que no puede esperar mucho más. Vengan mañana, le dije cortante. Les tengo una respuesta. No hubo más que decir. Colgué y me quedé viendo la pantalla negra del celular, preguntándome en qué momento se me había vuelto tan desconocido el niño que crié con tanto amor. Esa noche no cociné nada especial. Puse solo un plato con galletas de animalitos y una jarra de agua de limón. No había nada que celebrar. Esta vez sería una reunión para hablar claro. Toño y Susana llegaron puntuales. Venían con las mismas caras largas de la última vez.
Se sentaron en la sala Susana con los brazos cruzados, Toño con el celular en la mano, como si quisiera estar en cualquier otro lado. No me detuve en saludos largos. Saqué el sobre y lo puse en la mesa. Aquí está mi respuesta, les dije. Toño tomó el sobre, con desconfianza lo abrió y empezó a leer en silencio. A medida que avanzaba sus cejas se fruncían más y más. Susana, al ver su reacción, se inclinó para leer también. No tardaron en explotar. ¿Qué es esto?, soltó Susana con un tono que me arañó el alma. ¿Estás queriendo quedarte con la mitad de nuestra casa? No es su casa todavía, respondí dejando que mi voz sonara más firme que nunca. Esta casa sigue siendo mía. Y si ustedes quieren venderla, será bajo mis condiciones o no será. Toño me miró con rabia, como si yo fuera la traidora. Ama, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Me levanté despacio, como quien carga encima todos los años de trabajo, de sacrificios, de amor dados sin medida, precisamente porque son mi familia, Toño. Porque todo lo que tengo lo he dado por ustedes, pero ya estuvo bueno de que solo me busquen cuando necesitan algo. Esta casa es mi vida, y si voy a dejarla, será bajo mis reglas, no las suyas. El silencio cayó como una losa. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el golpeteo de la lluvia que empezaba a caer afuera. Toño cerró el folder de golpe y se puso de pie. Entonces no hay trato, dijo, sin mirarme a los ojos. Susana lo siguió, lanzándome una mirada que quemaba. Siempre supimos que solo pensabas en ti, escupió, antes de girarse hacia la puerta. Los vi salir sin detenerlos. Ni siquiera les pedí que se cuidaran. Me quedé sola en la sala, escuchando el portón cerrarse con un golpe seco. Por dentro me dolía más de lo que podía soportar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado algo que creí perdido, mi dignidad. Y esa noche, por fin, dormí en paz. A la mañana siguiente me despertó el canto de los pájaros que se cuelan siempre por la ventana del patio. Por primera vez en semanas sentí que el aire no me pesaba en los pulmones. Me preparé un café y me senté en la silla de siempre viendo el vaivén de la gente en la calle, como si el mundo no supiera que mi corazón estaba partido en 1000 pedazos. Mientras tomaba sorbo tras sorbo, los recuerdos comenzaron a apretujarme el pecho. Me vinieron a la cabeza historias de amigas vecinas conocidas, mujeres que como yo lo dieron todo por sus hijos y terminaron pagando con soledad y desprecio. Me acordé de doña Berta, mi vecina de la cuadra de arriba. La mujer vendió su casa para irse a vivir con su hija y el esposo de ésta en un departamento más cómodo. Duró allí apenas un año. Luego la mandaron a un asilo diciendo que ya no podían cuidarla. La última vez que la vi fue en la esquina sentada en una banquita del parque, mirando al vacío como quien espera que la vida le devuelva algo que nunca llega. Se fue de este mundo sin que nadie la acompañara, solo con una chamarra vieja y un rosario entre las manos. También recordé a don Eusebio, un viejito del mercado, que vendió su puesto de verduras porque sus hijos le prometieron que le pondrían un negocio mejor. Le hicieron firmar papeles que nunca leyó y cuando quiso reclamar ya lo habían dejado sin nada. Terminó vendiendo dulces en la calle bajo el sol con una bolsa de caramelos y una mirada que se te clavaba en el alma. Una vez me confesó que cada caramelo que vendía era como tragarse un pedazo de dignidad. Murió en un cuartucho prestado sin que ninguno de sus hijos se apareciera en su velorio. ¿Y cómo olvidar a doña Lupita, que cuidó a sus nietos como si fueran sus propios hijos, solo para que su nuera la echara a la calle cuando ya no le servía? La encontré llorando una noche en la banqueta con una bolsa negra donde apenas cabían sus pocas pertenencias.
Ya no me necesitan, Rosita, me dijo entre lágrimas. Esa frase me persiguió toda la semana. Mientras pensaba en ellos, me pregunté si yo había sido tan ingenua como para creer que mi hijo era diferente. Me dolía admitirlo, pero Toño me había demostrado que el cariño no es garantía de respeto. Y eso, mis amigos, es una herida que no se cierra fácil. Me levanté de la silla y me acerqué al altar de la Virgencita. Encendí una veladora, cerré los ojos y le pedí con el alma en la mano que me diera fuerzas para enfrentar lo que viniera. Porque en el fondo sabía que Toño volvería y esta vez sería más duro. Esa mañana me armé de valor y salí al mercado buscando distraer la cabeza. Saludé a las marchantas, compré 1 kilo de frijol y medio de arroz. En el camino me encontré con doña Meche, una amiga de toda la vida. ¿Qué te traes?, Rosita me preguntó al verme con la mirada perdida. No quise mentirle. Le conté todo desde el primer mensaje de Toño hasta el papel que Susana me arrojó en la mesa. Doña Meche me escuchó sin interrumpir con esa paciencia que solo dan los años. Al final me puso una mano en el hombro y me dijo algo que se me quedó grabado. A los hijos hay que darles alas para volar, Rosita, pero no para que nos arranquen el nido. Sentí que esas palabras me perforaban el alma. Tenía razón. Yo ya había hecho mi parte. Había criado a Toño, lo había visto hacerse hombre, formar su familia. Ya no tenía que seguir sacrificándome para que ellos vivieran mejor a costa mía. Regresé a casa con el corazón más claro. Me senté en la mesa con los papeles frente a mí y supe que había tomado la decisión correcta, no iba a ceder. Y si eso significaba que Toño se alejara de mí, pues que así fuera. Prefería vivir sola, pero en paz, que acompañada de gente que solo me veía como un obstáculo. Porque esa, amigos míos, es la traición más silenciosa, la que viene disfrazada de cariño. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejarme un comentario contándome qué harías tú en mi lugar. Tú también has pasado por algo así. Me encantaría leerte. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo para que no te pierdas las próximas historias reales que te harán reflexionar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Aquella noche, después de regresar del mercado, me senté junto a la ventana como si esperara una señal. Afuera el barrio ya se había silenciado. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el rumor de una televisión encendida en alguna casa vecina. Me serví otro café, aunque ya sabía que el sueño no iba a visitarme esa noche. Cada sorbo me quemaba la garganta, pero me ayudaba a sostenerme, despierta, como si temiera que si cerraba los ojos, toda esta pesadilla se hiciera más real. Me levanté y comencé a caminar por la casa tocando las paredes. Los muebles, cada fotografía colgada en la sala. Me detuve frente al espejo del pasillo y casi no reconocí a la mujer que me miraba. Tenía el rostro cansado, los ojos apagados, pero en el fondo había algo que seguía ardiendo mi dignidad. Los recuerdos me golpeaban como olas. Recordé los años de trabajo junto a mi esposo para levantar esta casa ladrillo por ladrillo. Recordé cómo cargaba bultos de cemento, cómo ahorraba cada centavo para poder ponerle un techo firme a mi familia. Esta casa no solo tenía paredes, tenía historia, tenía alma, y ahora querían arrancármela como si fuera cualquier cosa. Pensé en Toño, en cómo había cambiado, en cómo ese niño que me abrazaba fuerte cada noche antes de dormir, ahora solo veía en mí una firma en un papel. ¿En qué momento lo había perdido? ¿O será que nunca lo tuve de verdad? La noche se hizo más densa. La ciudad se apagó por completo, pero mi cabeza seguía encendida. Me senté en la mesa de la cocina, extendí los papeles otra vez y los leí
una y otra vez, buscando alguna grieta, algún detalle que me diera ventaja. Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba solo de papeles o de firmas. Se trataba de hacerles ver que yo todavía tenía voz, que todavía podía decidir sobre mi vida. No quería terminar como doña Berta, como don Eusebio, como doña Lupita. No quería hacer otra historia de esas que las vecinas cuentan en voz baja mientras lavan la ropa. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. No sabía exactamente qué iba a decir, pero cada palabra salía como si mi corazón la dictara. Les escribí una carta a Toño y a Susana. No una de esas cartas de despedida, sino una declaración. Les recordé quién era yo, todo lo que había hecho por ellos, y les dejé claro que esta casa no estaba en venta, no mientras yo estuviera viva. Terminé la carta con una sola frase, que me dolió más que todas las anteriores: prefiero perderlos a ustedes que perderme a mí misma. Doblé la hoja con manos temblorosas, la guardé en el mismo sobre donde estaban los papeles legales y lo dejé en la mesa como si fuera un escudo. Apagué la luz de la cocina, me acerqué a la ventana y vi cómo la primera luz del amanecer empezaba a asomar en el horizonte. Sabía que el día siguiente iba a ser largo, pero también sabía que por fin había recuperado algo que creí perdido hacía mucho, el control de mi vida. Y mientras el barrio despertaba poco a poco, me prometí que pase lo que pase, esa sería la última noche en la que permitiría que el miedo me robara el sueño. El domingo amaneció con un cielo despejado que contrastaba con el torbellino que traía en el pecho. Había dejado el sobre con la carta y los papeles en el centro de la mesa. No lo moví en toda la noche. Quería que fuera lo primero que vieran cuando llegaran. Me bañé temprano, me puse el mismo vestido azul que usé en la última visita como si fuera una armadura. No cociné nada. No puse café. No preparé galletas. Esta vez la mesa estaba vacía, salvo por ese sobre que pesaba más que cualquier banquete. Toño llegó solo. Entró despacio, como si supiera que el aire estaba a punto de quebrarse. Cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie frente a mí. Y Susana, pregunté rompiendo el silencio. Prefirió no venir, respondió bajando la mirada. Le señalé la silla frente a mí. Se sentó sin decir nada y yo deslicé el sobre hacia él. Ahí está mi respuesta, le dije con voz firme. Toño abrió el sobre, leyó la carta, luego los papeles. Sus dedos temblaban apenas, pero su rostro estaba rígido como una máscara que se sostenía por pura costumbre. Cuando terminó de leer, levantó la mirada. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, parecían vacíos de excusas. ¿Estás segura de esto, ama?, susurró, como si le doliera más de lo que quería admitir. Más segura que nunca, respondí. Toño se pasó las manos por la cara como si tratara de borrar lo que acababa de leer. Se levantó de la silla y caminó por la sala en silencio. Yo no me moví. Solo lo observé, esperando a que dijera lo que fuera que tuviera que decir. Nosotros solo queríamos lo mejor para todos, dijo al fin, pero su voz ya no sonaba convincente. No, Toño. Ustedes querían lo mejor para ustedes a costa mía. No voy a permitirlo, le respondí, sin levantar la voz. Él se quedó quieto con la mirada perdida en algún punto del suelo. Sentí que por fin veía al verdadero Toño, no al que yo había idealizado. El hombre que tenía enfrente ya no era mi niño. Era un adulto que había aprendido a poner sus intereses por encima de todo, incluso de su propia madre. Pasaron varios minutos en los que ninguno de los dos dijo una sola palabra. Hasta que, sin mirarme, Toño guardó los papeles de nuevo en el sobre y los empujó hacia mí. Está bien, ama, dijo derrotado. Si eso es lo que quieres, así será. Me levanté despacio y me acerqué a él. Por un instante pensé en abrazarlo, en decirle que lo perdonaba, que todo podía volver a ser como antes.
pero me detuve. No podía seguir fingiendo que nada había pasado. Quiero que sepas algo, hijo, le dije mirándolo a los ojos. Esta siempre será tu casa, pero no a cualquier precio. Si algún día vuelves, que sea con el corazón limpio, no con las manos vacías, esperando que te dé lo que me queda. Toño asintió en silencio. Se acercó a la puerta, la abrió lentamente y antes de salir se giró una última vez. «Adiós, ama», murmuró y se fue. Me quedé de pie en la sala vacía, sintiendo cómo el silencio se hacía cada vez más pesado. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí derrotada, porque aunque había perdido a mi hijo en ese momento, me había ganado a mí misma. Y eso, mis amigos, es una victoria que nadie me podía quitar. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Toño se esfumó como si nunca hubiera pasado por mi casa. Al principio, cada sonido del teléfono me hacía brincar esperando una disculpa, una señal de que había entendido, de que tal vez podía recuperar al hijo que tanto extrañaba. Pero nada, ni una palabra. Susana, por supuesto, tampoco volvió a aparecerse. La última imagen que tenía de ella era esa mirada fría dura, como quien ve a un estorbo en lugar de a una madre. El barrio, en cambio, seguía su vida como si todo estuviera bien. Las vecinas me saludaban desde sus ventanas, los niños jugaban en la calle y el señor del gas seguía pasando cada mañana gritando como si el mundo entero no se hubiera detenido para mí. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a las comadres en la esquina. Hablaban en voz baja, pero sus palabras me alcanzaron como un golpe seco. Dicen que la nuera de doña Rosita anda diciendo que su suegra se volvió loca, que se negó a ayudarles y que los dejó en la calle. Sentí cómo la escoba se me caía de las manos. Me acerqué despacio a la puerta y las vi ahí cuchicheando, mirándome de reojo como si yo fuera una traidora. Me temblaban las manos de la rabia, pero no dije nada. Volví a entrar y cerré la puerta con llave, como si eso pudiera frenar las habladurías. Esa noche, Carmen, mi vecina de toda la vida, vino a visitarme. Me trajo un pan dulce y se sentó conmigo en la cocina. «No les hagas caso», Rosita me dijo en voz baja. «La gente habla sin saber». Le conté todo otra vez, como si necesitara recordarme a mí misma que no estaba loca, que había hecho lo correcto. Carmen me tomó las manos y me miró con esos ojos llenos de cariño que tanto me sostenían. «Tu casa es tuya, Rosita, y tu dignidad también. No te dejes». Le agradecí en silencio, pero cuando se fue, sentí que el peso del mundo volvía a caerme encima. Toño no solo se había ido ahora, me había dejado la etiqueta de egoísta, de mala madre, de traidora ante los ojos de todos. Y aún así por dentro, algo me decía que había hecho lo correcto. Porque más allá de las palabras, más allá de los juicios, yo sabía la verdad, había defendido lo único que me quedaba. Y si defenderme me hacía ver como la mala, entonces que así fuera. Pasaron las semanas. El silencio de Toño se volvió costumbre. Al principio me dolía, pero con el tiempo aprendí a vivir con ello. La casa que antes parecía tan grande y vacía empezó a sentirse como un refugio, como un espacio mío, solo mío. Carmen seguía visitándome de vez en cuando y entre cafecito y pan dulce me animaba a salir más. Un día me convenció de acompañarla a las reuniones del centro comunitario del barrio, donde otras mujeres de mi edad compartían sus historias. Allí conocí a doña Esther, una señora que había pasado por algo parecido. Ella me enseñó que no estaba sola, que muchas mujeres habían vivido traiciones silenciosas y que aún así la vida seguía y había que aprender a vivir para una misma. Con el tiempo empecé a recuperar las pequeñas cosas que me hacían feliz
salir al mercado sin prisa, cuidar mis plantas, bordar las servilletas que tenía abandonadas en el fondo de un cajón. Poco a poco, la casa dejó de ser un peso y volvió a ser mi hogar. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del patio, escuché que alguien tocaba el portón. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a no hacerme ilusiones. Caminé despacio hasta la puerta, la abrí, y ahí estaba Toño con la mirada baja y las manos vacías. «Hola, ama», susurró, como si no supiera por dónde empezar. Lo miré largo rato sin decir nada. No sentí rabia ni tristeza, solo una paz que me sorprendió. «¿Qué quieres, Toño?», le pregunté sin dureza, pero sin abrir del todo la puerta. Toño tragó saliva y levantó la mirada. Sus ojos se veían cansados, derrotados. Solo quería saber si todavía puedo venir a verte, aunque sea de vez en cuando». Suspiré largo, como soltando todo el peso que había cargado por meses. «La puerta siempre estuvo abierta, hijo. Solo tú la cerraste». Toño bajó la cabeza, asintió y sin decir más se fue. No insistió, no pidió nada, solo se fue. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, no porque las cosas se hubieran arreglado, sino porque entendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero sí nos da la fuerza para seguir adelante. Y si hay algo que quiero que recuerdes es esto: tu paz no tiene precio, tu dignidad no se negocia y tu valor no depende de que los demás te aprueben, porque al final del día lo único que verdaderamente importa es no traicionarte a ti misma. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirla con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en la próxima historia.